Bienvenidos a la abeja radiológica. El día de hoy vamos a revisar el espacio subaracnoideo. Vamos a revisar esto porque seguramente como estudiante, médico o paciente has leído en algún reporte radiológico o en alguna nota clínica que se observa compresión del espacio subaracnoideo en el estudio de tomografía o de resonancia magnética, o borramiento del espacio subaracnoideo, aumento del espacio o disminución de este, o que el espacio subaracnoideo se observa hiperdenso o hiperintenso. El espacio subaracnoideo o espacio leptomeningio se encuentra situado entre el aracnoides y la pía madre. Es un espacio anatómico y fisiológico perteneciente al sistema nervioso central por el cual circula líquido cefalorraquídeo. Está tabicado por cordones aracnoideos y contiene además estructuras vasculares y nerviosas. En ciertas partes, la aracnoides está separada de la pía madre por amplios espacios tabicados comunicados libremente entre sí, que son las cisternas subaracnoideas. Para comprender mejor esto, veamos a nuestra derecha un corte coronal de tomografía en fase simple y a la izquierda de su monitor ven un esquema acerca de las capas que cubren al cerebro, así como del cráneo y del tejido extracraneal. Comenzando de afuera hacia adentro vemos en el esquema los folículos pilosos y el cuero cabelludo, la piel del cráneo. En la tomografía sí tiene representación y es esta línea hiperdensa que se ve aquí. Esta línea blanca hiperdensa es la piel, esta zona aquí blanquecina que se ve aquí. Los folículos pilosos pues no tienen una representación tomográfica en un estudio convencional. Tal vez en una reconstrucción 3D sí podamos ver el pelo del paciente, pero en lo habitual, que son estos cortes axiales, coronales, sagitales, no se van a observar los folículos pilosos o el pelo no se va a observar. Debajo de la piel viene el periósteo, que está aquí. El periósteo es una membrana de tejido conectivo concentrada de tejido vascular, fibrosa y resistente que cubre los huesos por su superficie externa, excepto en lugares de inserción de ligamentos, tendones y superficies articulares. Esta membrana contiene vasos sanguíneos y nervios que nutren y dan sensibilidad al hueso, pero tomográficamente no la podemos ver. De aquí decir que hay periósteo, pues sí, aquí en la orillita hay periósteo, pero pues así ser objetivos y decir aquí está el periósteo, pues no hay una delimitación significativa. Debajo del periósteo aparece el hueso, lo que es el cráneo. Vemos aquí en el esquema cómo hay hueso compacto en las orillas y este hueso compacto está representado aquí por la tabla externa y la tabla interna. En medio de las tablas está el diploe óseo que corresponde con este hueso trabeculado que es hueso esponjoso. En la tomografía sí podemos hacer la distinción entre esos componentes del tejido óseo del cráneo. Vean cómo el hueso compacto en una ventana de tejido óseo se queda hiperdenso, blanco. Entonces tabla externa, tabla interna que representan al hueso compacto y entre ambas está el diploe óseo que es hueso trabeculado. Bueno, quitamos nuestra ventana de tejido óseo con ayuda de nuestro programa. Ya saben que ahí les dejé el tutorial de este programa y también hay estudios de tomografía en los links en ciertos videos donde pueden encontrar estos estudios para descargarlos y practicar acerca de las ventanas en tomografía. Continuando de afuera hacia adentro, después del tejido óseo observamos las meninges, que son unas capas, unas membranas que cubren al parénquima cerebral. Tenemos la más externa, que es la dura madre, y que a su vez se divide en la capa periosteal y la capa meningia. Esta capa periosteal pues está adyacente al tejido óseo, al cráneo, y la capa meningia adyacente
ala aracnoides. Como vemos, la capa meningea se junta en la línea media. Y forma la hoz cerebral. Esta estructura sí se ve en nuestra tomografía. Acá nosotros podemos ver cómo se ve esta línea hiperdensa que divide los hemisferios cerebrales en la parte superior. Vean cómo se va hasta la parte posterior, donde también forma la tienda del cerebelo. Entonces la duramadre sí se visualiza en la tomografía y en la resonancia magnética. Vean aquí, y esto es porque es una paquimeninge, o sea, una meninge gruesa. En cambio, en nuestro esquema vemos debajo de ella la aracnoides, esta capita morada, y que está adyacente a esta capita azul, que es la pía madre. Está adyacente y comunicada por tabiques aracnoideos. Entonces vean todas esta red de tabiques, y en este espacio entre la aracnoides, la morada y la azul está el espacio subaracnoideo. ¿Vemos el espacio subaracnoideo en la tomografía? Claro que sí. El espacio subaracnoideo es toda esta zona que se ve aquí hipodensa y que, como vemos, está en los surcos y cisuras. Entonces, en estas líneas donde se ve hipodenso hay líquido, y eso es el espacio subaracnoideo. Entonces acá arriba se nota más, y que, como dijimos, forma cisternas. Hay espacios amplios de líquido cefalorraquídeo, de espacio subaracnoideo, que son las cisternas. Ahorita las veremos. Aquí otro esquema para repasar. Piel, ¿sí se ve en la tomografía? Sí se ve la piel. Tejido graso subcutáneo, ¿se ve en la tomografía? Claro que se ve en la tomografía. Vean esta zona hipodensa. Y por ejemplo acá en la zona temporal hasta se ve el músculo, ya más blanquito, más hiperdenso. Tejido óseo, ¿se ve en la tomografía? Claro, esta zona hiperdensa. Esta zona trabeculada, el espacio subaracnoideo que está entre la aracnoides y la pía madre, ¿se observa en la tomografía? Claro que se observa en la tomografía. La duramadre, ¿se observa en la tomografía esta rosita? Claro, cuando se repliega, cuando se junta la duramadre en la hoz del cerebro, en la tienda del cerebelo, esta línea blanca aquí que divide los hemisferios cerebrales. Bueno, entonces con este otro esquema que les muestro a la izquierda, vayámonos un poco más a fondo. A nivel de la duramadre vemos que hay lagos venosos, hay venas. Esas venas, vean cómo cruzan hacia la parte externa del cráneo, o sea, atraviesan las tablas interna y externa del cráneo. El diploe, unos vasos se quedan en el diploe, van con trayectos intradiploicos y otros van a la superficie craneal. Pero además, esas venas atraviesan hasta el espacio subaracnoideo. Y a su vez, pues vean cómo se dirigen hacia zonas más amplias, drenando, que son los senos venosos. Aquí, por ejemplo, es el seno sagital superior, una zona amplia venosa. Vean que la duramadre es esta línea azul, y entre la duramadre y la aracnoides, aquí este espacio de un tono muy morado, es el espacio subdural. Por ahí en ese espacio también hay líquido cefalorraquídeo, pero este espacio es virtual, o sea, es muy poquito. Solo permite el deslizamiento entre ambas capas, que es la duramadre y la aracnoides, pero levemente, cualitativamente, ¿verdad? Y después entre la aracnoides y la pía madre, que es esta azulita que vemos aquí, la aracnoides está blanca, es el espacio subaracnoideo, ese espacio que aquí no se ve trabeculado, pero que ustedes saben que está trabeculado, que hay cordones aracnoideos entre ambas capas. De ese espacio protruyen granulaciones aracnoideas o vellosidades aracnoideas. Estas granulaciones
La función que tienen es funcionar como una válvula unidireccional. ¿Qué es esto? Que el líquido cefalorraquídeo de aquí se pasa hacia los senos venosos. Entonces el líquido cefalorraquídeo se va a ir hacia al torrente sanguíneo a través de los senos venosos, y aquí por difusión va a ir pasando el líquido cefalorraquídeo. Esa es una función de las granulaciones aracnoideas, que son estas bolitas. A veces las llegamos a notar cuando son muy grandes en los estudios de tomografía y de resonancia magnética. Pero el espacio subdural, ese no se ve, no hay una delimitación para decir aquí es espacio subdural. Se ve esta zona y la contemplamos como espacio subaracnoideo, pero decir que esto es subdural, no. Ese solamente lo conocemos y se vuelve notorio cuando hay sangre acumulada en ese espacio, en el caso de hematomas, sangrados en esa zona por traumatismos. Y esto es por la disposición que adquiere la sangre en ese lugar. Es cuando nosotros pensamos que está ocupado por material. Sin embargo, en estudios normales de tomografía y de resonancia, difícilmente vamos a decir que lo estamos viendo. Eso es soñador. Comentamos al inicio que el espacio subaracnoideo forma cisternas, que son lugares amplios donde está acumulado el líquido cefalorraquídeo. Entonces aquí tenemos a la izquierda un esquema en una imagen sagital del encéfalo, donde mostramos las cisternas. Vean aquí la cisterna cuadrigeminal que está en esta zona, y que también aquí hay otra cisterna que es la cisterna supracerebelar o supracerebelosa. Entonces se considera que estas cisternas están aquí adyacentes. Cuadrigeminal, ¿por qué? Porque aquí está la lámina cuadrigémina del mesencéfalo, esta zona que estamos viendo aquí. Aquí arribita vemos la cisterna del velo interpuesto. Aquí está el mesencéfalo, que dice aquí cerebro medio, y está la cisterna ambiens, aquí en esta zona. Vemos también la silla turca, y aquí arriba viene la cisterna supracelar. Aquí tenemos al puente, el puente de Barolio, y adelante de él tenemos la cisterna prepontina, antes del puente. Más abajo de esta cisterna pues está la cisterna premedular o prevulvar. Premedular porque es el bulbo raquídeo no porque sea la médula espinal, o sea, es la médula oblonga. Antes de confundirlos, vean aquí, o sea, lo que se refiere al esquema, la cisterna ambiens es la que está aquí, perimesencefálica, alrededor. Ya más adelante aquí, donde había señalado en un principio, es la cisterna interpeduncular. Eso es por los pedúnculos mesencefálicos. Realmente se ve mejor en un corte axial que en este corte sagital, pero aquí podemos ver la zona anterior de esta cisterna, pero alrededor de esta zona está la cisterna ambiens, como aquí alrededor del puente pues está la cisterna pontos cerebelosa, y acá la cisterna lateral a la médula oblonga. Y ya si les parece extraño este punto blanco aquí, pues ya saben, es una calcificación fisiológica y corresponde a la glándula pineal y la comisura avenular generalmente. Aquí abajo una cisterna famosa que dice aquí cisterna magna, ¿verdad? Entonces es la cisterna posterior cerebelo medular. Entonces, ¿por qué? Pues médula oblonga y el cerebelo, y aquí está la cisterna magna. Para finalizar, veamos el enfoque práctico del espacio subaracnoideo. Este ya es un corte axial de una tomografía de cráneo, y este es un corte axial de una resonancia magnética. En una secuencia T2, el espacio subaracnoideo, ¿cuál es? ¿Ya lo vieron? En la tomografía, pues densidad líquida hipodenso. Estas zonas que están aquí son los surcos. Entonces, surcos y suras tienen líquido cefalorraquídeo, y por lo tanto este es espacio subaracnoideo. Todas estas líneas que vemos aquí
hipodensas en tomografía, y en la secuencia T2 todo lo que vean blanco es líquido cefalorraquídeo, es líquido. Entonces, por lo tanto, todas estas líneas aquí que se ven entre el parénquima cerebral, que son surcos y cisuras, es espacio subaracnoideo. Entonces, este de aquí, espacio subaracnoideo, vamos viendo todo aquí, espacio subaracnoideo. Ya una vez que llegamos aquí, empiezan a aparecer los ventrículos cerebrales, el ventrículo del lado derecho, el ventrículo del lado izquierdo. Igual en tomografía vamos a localizarlos, pero que se ven hipodensos, negros. A diferencia, vean cómo la definición en la resonancia magnética pues es más alta en cuanto a los surcos y cisuras, y en la tomografía pues no se notan tanto. Esto es por las características propias de cada estudio. Principalmente, los ventrículos cerebrales, estos son una continuación del líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? O sea, no es espacio subaracnoideo como tal. Sin embargo, el espacio subaracnoideo a través de la cisterna se comunica con ellos. Entonces hay surcos, cisuras con espacio subaracnoideo, estas líneas, y luego tenemos lo que son las cisternas. Vean aquí. Bueno, este es el cuarto ventrículo, pero aquí la cisterna prepontina. Aquí en esta zona, la cisterna interpeduncular, la cisterna ambiens aquí en la periferia del mesencéfalo. Localicemos nuestro corte acá en tomografía. Aquí vean hipodensa, cisterna ambiens, cisterna interpeduncular. Igual más abajo aquí, prepontina, prebulbar, más abajo. Bueno, estas cisternas se van a comunicar con el sistema ventricular a nivel del cuarto ventrículo a través de los agujeros de Luschka y Magendie. Para verlo mejor, veamos esto, que es un corte sagital de tomografía, y acá tenemos un corte sagital de resonancia magnética. Entonces vean cómo aquí está el cuarto ventrículo y el sistema de cisternas. Aquí está supracelar, interpeduncular, aquí sería la ambiens, prepontina, premedular, cisterna magna, cuadrigeminal, supracerebelosa. Entonces se comunica aquí y tenemos el cuarto ventrículo, donde va a estar la conexión a ese nivel más o menos, ¿verdad? De los agujeros de Luschka y Magendie. Entonces el sistema de cisterna se comunica con el sistema ventricular. Toda esa zona lleva líquido cefalorraquídeo. Entonces, cuando nosotros vemos sangre, por ejemplo, aquí acumulada en esta zona, aquí y acá, decimos que es una hemorragia subaracnoidea. Cuando hay sangre también en los ventrículos cerebrales, pues le agregamos que es una hemorragia interventricular y subaracnoidea, aunque pues el líquido cefalorraquídeo tiene comunicación, ¿verdad? Es obviamente que puede comunicarse y que la sangre puede pasar del espacio subaracnoideo al sistema ventricular, o al revés, debido a que si la hemorragia es parenquimatosa se comunique con el sistema ventricular y pueda pasar al espacio subaracnoideo. Pero teóricamente, como vimos, del sistema ventricular el líquido cefalorraquídeo pasará a través de las granulaciones aracnoideas a los senos venosos. ¿Y para qué me sirve saber acerca del espacio subaracnoideo? Pues bueno, del lado derecho, en nuestro corte axial de tomografía normal, vean los ventrículos cerebrales, el espacio subaracnoideo, estas líneas hipodensas aquí obscuras, en esta zona aquí también. Y ahora vean del lado izquierdo este corte axial de tomografía también de cráneo simple. ¿Qué ha pasado? Vemos un espacio subaracnoideo muy amplio. Vean, cisuras, surcos. El sistema ventricular también está muy amplio. ¿Qué nos indica? Que este espacio subaracnoideo esté aumentado en amplitud, que esté más amplio de lo que normalmente debe de verse. Esto nos indica atrofia cerebral o disminución del volumen cerebral. Este cerebro, el tejido cerebral, lo que son la sustancia blanca y la sustancia gris, aquí el tejido, neuronas,
axones ha disminuido de tamaño. Entonces en eso nos ayuda a identificar al espacio subaracnoideo. ¿En qué más? Pues vean, ahora del lado izquierdo hay un corte axial de cráneo, también en fase simple, donde no se ve el espacio subaracnoideo. O sea, se ve hipodenso, toda esta zona, la periferia hipodensa, pero no se ven estas líneas, vean. Estas líneas que son los surcos y las fisuras del tejido cerebral normal. Entonces, ¿qué está pasando si no se ve ni se ve todo así como hipodenso? No hay una zona, unas líneas que se distingan. Pues esto indica que el espacio subaracnoideo está borrado o está compreso, y esto nos habla acerca de edema cerebral. Cuando no vean el espacio subaracnoideo, hablen de edema cerebral. Último ejemplo práctico. ¿Qué ven aquí? Ahora ven un espacio subaracnoideo blanco, hiperdenso, cisterna interpeduncular, la cisterna perimesencefálica o ambiens. Entonces vean cómo están blancas. Aquí también esta zona donde van las arterias cerebrales medias, vean. Ahí está blanco. La línea media, fisuras aquí en esta zona. Entonces, surcos tenemos aquí hiperdensos, blancos. ¿Qué nos indica esto? Pues que la densidad que se ve aquí es una densidad sangre. Entonces en el espacio subaracnoideo hay sangre a nivel de cisternas, fisuras y surcos. Entonces esto nos habla de una hemorragia subaracnoidea. ¿Sale? Entonces aquí hay espacio subaracnoideo y cisternas que componen el espacio subaracnoideo. Por lo tanto, el término es una hemorragia subaracnoideo. Pueden ver el video de densidades en tomografía para que entiendan por qué esto es blanco, hiperdenso, y qué densidad tiene la sangre y cómo la podemos distinguir. Entonces ya saben, si quieren aprender radiología, hay que estar en la abeja radiológica, dejar comentarios, muchos likes y todo eso, para que más gente o a más gente se le pueda llegar el video y aprender radiología como médicos, estudiantes o pacientes, entender qué nos está pasando. Siempre consultarlo con el profesional de esto, pero es bueno tratar de entender, comprender y saber de esto. Entonces, hasta la próxima.